Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores. Lenguaje, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día con ustedes el licenciado Andrés Martínez Gómez y vamos a desarrollar el módulo 5, tema 3, el verbo 2. Con relación al verbo 2, porque hemos visto el verbo 1, alumnos, ¿no? Con sus definiciones, sus accidentes gramaticales. En este caso vamos a ver lo que es la clasificación de los verbos, Vamos a verlo en dos aspectos. El primero, según el criterio sintáctico-semántico. Acá encontramos, alumnos, los verbos copulativos. ¿Pero qué son los verbos copulativos, alumnos? Porque estos verbos sirven ¿qué? De enlace, de unión o de cópula entre el sujeto y el predicado. O sea, va a unir el sujeto y el predicado. Pero exigen la presencia de ¿qué? De un adjetivo o de un sustantivo, como modificadores del verbo. ¿Sí? O sea, tiene que haber un adjetivo o un sustantivo, uno de los dos. Pero ¿por qué razón debe de existir, profesor, este adjetivo, este sustantivo, estos modificadores del verbo? ¿Por qué razón? Por las siguientes, estimados alumnos. Porque estos verbos, alumnos, no tienen significado, carecen de significación o de significado completo. Es por eso que necesitan de un complemento obligatorio. Este complemento obligatorio, que no es el adjetivo, es un sustantivo, a este complemento se le conoce con el nombre de ¿qué? De atributo. De atributo se le conoce a este complemento obligatorio, ¿no? Que dentro de este complemento puede estar el adjetivo o un sustantivo, que vienen a ser modificadores del verbo. Dice, profesor, ¿pero sustantivo va a haber en el predicado? Sí. Sustantivo puede estar en el sujeto, en el predicado, como lo vamos a ver más adelante. No hay ningún problema. Continuemos entonces. Entonces ya sabemos los verbos copulativos que sirven de enlace, alumnos, entre el sujeto y el predicado. Necesitan de un complemento, ¿no? Que se le conoce con el nombre de atributo. Veamos, alumnos, los verbos copulativos más conocidos. Son ser, estar, parecer, ¿no? Resultar, seguir, asemejar, permanecer, ¿no? Volver, continuar, andar, construir, asemejar. Ahí tenemos nosotros, alumnos, unos ejemplos. Todas las palabras que están escritas con rojo es el verbo y las amarillas son atributos, ¿no? Y tenemos los siguientes ejemplos. Los perros están tristes. Gabriel es muy educado. El maestro es observador. La miel es dulce. El árbol está seco. Tú andas pensativo. El profesor permaneció silencioso. Profesor, pero acá tiene significado completo la oración, ¿se entiende? Ah, pero ¿qué pasaría, alumnos, si todas estas palabras amarillas que están escritas de color amarillo desaparecen? Nos imaginamos, somos magos y los hacemos desaparecer. ¿Correcto? Entonces, a ver, veamos en la primera oración. Los perros están. ¿Están? Pero, ¿cómo están, pues? Gabriel ¿es qué? El maestro ¿es qué, pues, el maestro? La miel ¿qué es la miel, pues? El árbol está, ¿qué está, pues? ¿Bailando? ¿Saltando? Tú andas, ¿en qué, pues, andarás? El profesor permaneció, ¿dónde? ¿Cómo? Etcétera. Bien, ahora hacemos aparecer nuestra magia y apareció las palabras escritas en amarillo, que son los atributos. ¿Sí? Los perros, ¿cómo están? Tristes.
Gabriel es muy educado. ¿El maestro qué es? Pues, observador. La miel es dulce. El árbol está seco. Tú andas pensativo. El profesor permaneció silencioso. Entonces, necesitan alumnos estos verbos copulativos de añadirles un complemento, que puede ser un sustantivo o un adjetivo. A este complemento se le conoce ¿con qué nombre? ¿Recuerdan? ¿Quién responde? Bueno, para todos, ¿dónde está mi registro? Nadie responde. Menos 5 puntos a toditos. ¿Quién salva la clase? Michelle, di algo. ¿Cómo? ¿Cómo se conoce este complemento? Empieza con la A y termina en la O. Adjetivo, atributo. 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 Muy bien. Ya se salvaron entonces de los menos 5 puntos. Continuemos y veamos, alumnos, los verbos no copulativos, que también se le conoce como predicativos. Estos verbos, alumnos, por sí solos constituyen un predicado. ¿Por qué? Porque tienen significado real, tienen una significación. Pero, alumnos, acá viene, pero, pueden ir acompañados, alumnos, de modificadores. Como también no los pueden tener. Y a esto se le conoce con el nombre de predicativo. El otro es un atributo. Y acá es predicativo. Atributo en verbos copulativos y predicativo en los verbos no copulativos. ¿Correcto? Muy bien. Y tenemos los siguientes. Ya saben, con letras rojas, el verbo y el predicativo con letras amarillas. Aniceto estudia. Petronila baila alegre. Ella duerme en el jardín. Pedro lee en la biblioteca. Profesor, en la primera oración, pues no hay una palabra amarilla. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desaparecido? Yo no he hecho magia. ¿Por qué no lleva una palabra amarilla? ¿Por qué no tiene un predicativo? Porque la norma, alumnos, nos indica lo siguiente, que por sí solos constituyen un predicado. Veamos, a ver. Aniceto estudia. Este verbo estudia, alumnos, tiene un significado, nos está indicando, ¿no? Ya sea Aniceto, Petronila, Sinforoso, Anacleta, ¿no? Está estudiando. Ya forma un predicado. Puede o no puede tener modificadores. Así como en las siguientes oraciones. ¿Y cuáles serían por los modificadores del verbo? ¿Cuáles son los modificadores del verbo? ¿Quién responde? ¿Cuáles son? El predicativo. No. He dicho modificadores del verbo o del sintagma verbal. O en otras palabras, o del predicado. No puede ser. Renuncio. Objeto directo. Directo, indirecto. Objeto directo, indirecto y los circunstanciales o complementos circunstanciales. Muy bien. ¿Cómo reconocemos un objeto directo? ¿A ustedes ya les di las fórmulas, alumnos, para reconocer el objeto directo? No. ¿Qué va a ser? ¿No? Bien, entonces, escriban en una hojita o algo, por favor, pero eso lo van a guardar, pero luego lo van a hacer bien. Les indico,
Para reconocer el objeto directo se hace la siguiente pregunta. Escriban la pregunta, la fórmula. ¿Qué o a quién? Escriban, por favor, esa parte, eso no está en las diapositivas. ¿Qué o a quién? Más verbo, más sujeto. ¿Qué o a quién? Más verbo, más sujeto. Eso es para reconocer el objeto directo. Ahora, para reconocer el objeto indirecto. La pregunta es la siguiente. Escriban. ¿A quién? Más verbo. ¿A quién? Más verbo. Más objeto directo. O sea, o de, ¿no? Objeto directo. Más sujeto. ¿A quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Bien, alumnos, profesor, y ahora los circunstanciales. Los circunstanciales, estudiantes. Veamos qué preguntas se hacen. A ver, coloquen unos C punto de lugar. Circunstancial de lugar. ¿Qué pregunta le hacemos? Escriban circunstancial del lugar. La pregunta que hacemos es ¿dónde? ¿Dónde? El otro, circunstancial de tiempo. La pregunta es ¿cuándo? Circunstancial de modo. La pregunta es, que se hace es ¿cómo? ¿Cómo? Circunstancial de finalidad. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Circunstancial de instrumento. De instrumento. La pregunta que se realiza ¿con qué? El circunstancial de compañía. De compañía. La pregunta es ¿con quién? Y el circunstancial de causa, no ese, habla causa, ese no, por favor. De causa, la pregunta que se realiza es ¿por qué? Separado, ¿por qué? Esa pregunta va directamente siempre al verbo, por favor. ¿Eh? Y si tiene sujeto, ya el verbo sujeto, si no solamente al verbo. Al verbo. Bien, veamos a ver. En la oración, Petronila baila alegre. ¿Qué modificador tiene ahí el verbo? A ver. A ver, vean. Tendrá objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. ¿Qué tipo de circunstancial? A ver, estudiantes. ¿Quién me indica? Objeto directo. ¿Cómo? Objeto directo. A ver, haz la pregunta, a ver, hija, a ver. ¿Cómo sería la pregunta, hija? Si es objeto directo, dice ¿qué o quién?
¿Qué sería? ¿Qué baila Petronila? Tendría sentido. Sería circunstancial de modo. Circunstancial de modo. Porque la pregunta es ¿cómo baila, ¿no? Petronila? ¿Cómo baila? Alegre. Entonces, circunstancial de modo. En la siguiente oración, a ver, ella duerme en el jardín. Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. Del lugar, ¿no? ¿Dónde duerme, no? Ella. O directamente al verbo, ¿dónde duerme? En el jardín. Y en la otra, ¿qué es circunstancial? También del lugar. Del lugar. Sí, del lugar. Muy bien. Entonces, alumnos, esas cositas, formulitas que les he dado con sus preguntas, es básico, alumnos, ¿eh? Esto incluso hasta cuando hagamos el análisis morfosintáctico de la oración, tanto simple, compuesta, etc. Yo les recomiendo, hagan sus fichitas, ¿no? Las plastifican, alumnos, ¿no? Y que las tengan, que sean unas fichitas de bolsillo. Y eso les va a servir. O si no, lo pegan en el espejo donde ustedes paran mayor tiempo del día porque se observan, ¿no? Se acicalan, peinan, ¿no? Etcétera. Y todos los días van a estar, eso les va a servir a alumnos bastante. No se olviden de eso, eso es básico, alumnos. Es básico y primordial para todo lo que vamos a desarrollar. Bien, ahora si continuemos, alumnos. Entonces, copulativos, atributo. No copulativos, predicativo. En el copulativo necesitan, ¿sí?, de un sustantivo, de un adjetivo, para que pueda tener significado. En cambio, en el no copulativo, el verbo por sí solo tiene una significación, tiene un significado. ¿Cómo puede tener modificadores o prescindir de ellos? Continuamos. Los verbos transitivos, alumnos, son aquellos que exigen, alumnos, la presencia de un objeto directo. Exigen la presencia de un objeto directo. Para que sea verbo transitivo, por favor. Para tener un significado completo. La acción que realiza el sujeto recae en alguien o en algo. Tenemos los siguientes ejemplos, alumnos. Verbo, con las palabras con rojo, y objeto directo a las palabras con amarillo. Tenemos, Enrique compró 2 entradas para el clásico. Luz le dio un beso a su madre. Cierto soldado levantó el fusil. José canta una hermosa canción. Juan ama la naturaleza. Pero vamos a comprobar entonces si son objeto directo, que estas palabras que están con amarillo. Bien, veamos, realicemos una pregunta. Veamos, a ver. José canta una hermosa canción. La pregunta sería: ¿qué canta José? ¿Correcto? Para el objeto directo. ¿Qué canta José? Una hermosa canción, que es el objeto directo. ¿Qué ama Juan o a quién ama Juan? ¿No? La naturaleza. ¿Qué ama Juan? La naturaleza. Entonces, y así sucesivamente, alumnos, con las demás oraciones. No se olviden de cómo reconocer ese objeto directo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué compró Enrique? 2 entradas. Y así, alumnos. Veamos los verbos intransitivos. ¿Sí? En el transitivo es el objeto directo. Intransitivos. También con esto pueden ir haciéndose fichitas también. Con 2 o 3 palabras clave es suficiente. Acá más bien esto sí carece, o sea, no tiene objeto directo, alumnos. No tiene objeto directo. Los transitivos, esta moto no sé por tanto ruido que hace. Los transitivos sí necesitan de un objeto directo, tienen. Los intransitivos no. Porque la acción verbal no recae en nadie, ni en nada. Aunque puedan tener o carecer de objeto indirecto y o circunstancial. Aunque pueden tener o no.
Ojo, objeto indirecto o el circunstancial. En estos alumnos tenemos el verbo con las palabras que están en rojo y verde, los circunstanciales. Los cerros han ennegrecido, ¿no? Podría ser de repente en Arequipa, ¿no? Ahí sería un circunstancial, ¿no? De lugar. Pero no lo necesitan. Los cerros han ennegrecido. Shakespeare nació, vivió y murió. Ha podido quedar ahí la oración. Pero le están poniendo, alumnos, un circunstancial, ¿no? En Inglaterra. Nosotros caminamos, ¿no?, por el parque. El criado mulato ha barrido todo el día. Entonces acá son puros circunstanciales, alumnos. Como los puede tener, ¿eh? ¿O no? Y los verbos reflexivos, alumnos. Acá, alumnos, la acción verbal recae sobre la misma persona, en este caso sobre el sujeto. Bueno, el sujeto sabemos que es no la persona, animal, no cosa, objeto, ¿no?, quien realiza la acción. Se recae sobre ella misma. Y acá se utiliza por los pronombres, alumnos, me, te, se. Con verde están escritos los pronombres personales de la misma persona. Y con rojo el verbo. Yo me baño. Ese me puede estar recayendo sobre la misma persona, que es el yo. Pablo se lavó las manos. Pablo, ¿no?, estamos hablando de segunda persona. Se, ¿no?, segunda persona, está recayendo sobre el que se lavó Pablo las manos. Y también Camila, ¿no?, se plancha el cabello. Bueno, hoy en día, pues, las señoritas cambian su luz cada rato. Hay ratos, ¿no?, son lacias, semiondulado, ¿no?, ondulado, no sé. Pero acá dice Camila se plancha el cabello. O sea, ¿quién se está planchando el cabello? Camila, pues. Se está recayendo la acción sobre el sujeto. No se olviden de esos pronombres personales en primera persona, que es me, te, se. Veamos los verbos cuasirreflejos o reflexivos de forma. Acá tenemos algunos, se pueden utilizar estos pronombres, me, te, se, nos, os. Estos no actúan como objeto directo ni objeto indirecto, o sea, no actúan. Solamente, alumnos, expresan una acción intransitiva. ¿Qué quiere decir intransitiva? Que la acción no regresa al sujeto. Es una acción intransitiva, que la acción no regresa sobre el sujeto. Y tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? Pronombres con verde y los verbos con rojo. Ella se durmió sola. Ayer nos fuimos al teatro. Se arreglan las cocinas. No regresa a la acción. Acá los verbos recíprocos, alumnos, tienen por sujeto a dos o más personas. No puede ir una sola, solo dos o más personas. O sea, tienen que estar en plural, ya sean personas, animales o cosas. Y esta acción recae sobre la otra persona y al mismo tiempo también sobre la otra. O sea, sobre ambas recae la acción. Y se utilizan los pronombres se, nos, os. Tenemos ejemplos, ¿no? Pronombre con verde y los verbos escritos con rojo. Esos gatitos se persiguen. O sea, todos los gatitos, en plural, ¿correcto?, se están persiguiendo unos a otros. La acción recae en cada uno de ellos, en ambos, en todos. Igualmente en el otro ejemplo, ¿no? Elena y yo nos casamos ayer. Los dos pues se casaron. Mutuamente estuvieron ahí. Ambos dijeron, ¿aceptas? Sí, 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 hasta la muerte, hasta que Dios nos separe. El siguiente ejemplo, ¿no? La madre y su hijo se abrazan entre sí. La acción, pues sí, se abrazan. Mamá e hijo, pues se han abrazado los dos. La mamá abraza a su hijo y el hijo abraza a su madre. En ambos está recayendo la acción, alumnos. En ambos. Por eso se llama verbos recíprocos. Pero siempre esos pronombres, ¿no? Se, nos, os. Veamos los verbos personales. Acá es cuando el sujeto existe. Y puede ser reconocido. Y sabemos que tenemos el sujeto cuando está presente expreso y cuando no está presente es tácito.
Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Alfonso hace ejercicios. El sujeto es Alfonso, ¿correcto? Porque está presente. Y en la otra oración tenemos estudiamos. Acá el sujeto está sobreentendido, o sea, es un sujeto tácito. Pero sobreentendemos que nosotros viene a ser el sujeto. Nosotros estudiamos. En los verbos impersonales, acá alumnos, al sujeto se le desconoce. ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Que no hay un sujeto conocido, no tienen un sujeto conocido, ni expreso ni tácito. Y hay 4 clases, alumnos. 4 clases tenemos en estos verbos impersonales. Veamos. Cuando se refieren a fenómenos de la naturaleza, acá el verbo siempre está en tercera persona, alumnos, pero en singular. Pero en singular. Y tenemos los siguientes, ¿no? Los más conocidos: llover, oscurecer, granizar, nevar, relampaguear, garuar, amanecer, atardecer, tronar, etc. Ejemplos: verbos en singular tercera persona están con rojo. Veamos el ejemplo. De pronto anocheció, no existe el sujeto, porque no le podemos poner, ¿qué le podemos? Pedro de pronto anocheció. No. Amaneció con viento. Pero tenemos, ojo acá, si nosotros vamos a utilizar estos fenómenos de la naturaleza en forma subjetiva, vendría a ser incorrecto. ¿Por qué razón? Tenemos siguientes ejemplos. El indio tronó de cólera. Tronó puede de tronar, quizás fue, bueno, un rayo, un trueno puede emitir ese sonido, ¿no? Pero no, acá no, dice que el indio tronó. Entonces, amanecí afiebrado. Ese amanecí, alumnos, como decir, ¿no? Que a una persona se refiere, ¿no? Yo amanecí afiebrado, ¿no? Pero amanecer puede amanecer, que es un fenómeno, en este caso lo estamos utilizando en un tono subjetivo, que viene a ser incorrecto. ¿Y por qué, alumnos? Porque los sujetos son, pues, respectivamente, el indio, ¿correcto? Porque no debe haber sujeto, y el otro es yo, que está sobreentendido, yo amanecí afiebrado. Entonces, ahí sería incorrecto, por favor. En los verbos haber, hacer, ser y estar, tenemos, alumnos, estos casos. No hay el sujeto, alumnos. Debe estar, ¿cómo se llama? ¿No? En singular. Por ejemplo, habrá regalos para todos. Hubo pocas nubes en el cielo. Hace días que no me visitas. Solo en singular se deben de expresar, alumnos. Solo en singular, no en plural. Porque es incorrecto decir habrán regalos. A veces cometemos ese error, no todos. Hubieron pocas nubes. Hacen días que no. Es en singular. Los verbos empleados en tercera persona plural son aquellos, alumnos, porque no se conoce o no se quiere dar a conocer el sujeto, ¿sí? Por eso son impersonales, actúan como impersonales. Ejemplos: cuentan que ya te casaste, dicen que habrá temblor, tocan el timbre, comentan que tienes sida. Pero nos dice que en la diapositiva, en la primera línea, ¿no? Dice tercera persona plural. Si nosotros podemos poner, ¿cuál sería la tercera persona en plural? ¿Cuál sería? Tercera persona en plural. ¿Quién dijo? Yo estoy aquí presente. Ellos. Ellos.
Ellos cuentan que ya te casaste, ellos dicen que habrá temblor, ellos tocan el timbre, ellos comentan que tienes hijos, pero no lo quieren dar a conocer. Al no darlo a conocer, alumnos, son verbos personales empleados en tercera persona, ¿sí? Pero que actúan, dicen que actúan como impersonales, porque no quieren dar a conocer el sujeto. Veamos, alumnos, los verbos impersonales por efecto del signo de impersonalidad pronominal. En este caso, alumnos, es el pronombre se, que ya lo hemos visto también anteriormente, no este pronombre, pero lo podemos utilizar, alumnos, como un mero signo de pasiva y formar de esta manera. ¿Qué vamos a formar? Oraciones pasivas, oraciones activas, pero impersonales. Impersonales. Tenemos lo siguiente. Se necesita muchacho. ¿Quién necesita pues muchacha? Se venden lotes. ¿Quiénes venden puestos lotes? Se alquilan cuartos. ¿Quiénes alquilan cuartos? Aquel sujeto, alumnos, no lo conocemos, es no conocido. Porque el pronombre se, alumnos, no tiene función personal. Más bien lo ha impersonalizado. Acá no hay personas gramaticales, alumnos. Por eso se pregunta quién, ¿no? ¿Quiénes venden? ¿Quiénes alquilan? A eso se refiere esto, alumnos. Y veamos el segundo caso, que es según el criterio morfológico, porque ya vimos, alumnos, según el criterio, ¿no?, anterior que hemos visto con lo que es, ¿no?, el semántico, el sintáctico. Y ahora veamos los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquellos que no alteran su raíz, alumnos. Solo pierden la terminación ar, er o ir. Y así las desinencias presentan las mismas variaciones, de acuerdo, alumnos, a estas tres conjugaciones que vamos a realizar. Y los verbos modelos que se utilizan siempre, esto aparecen siempre en los textos, en los libros, alumnos, es amar, temer y partir. Veamos en la primera conjugación, alumnos. Dice que pierde, ¿no?, la terminación ar. ¿Y cuál sería su raíz? Su lexema, am. Entonces yo amo, tú amas, él ama. La raíz no varía, no cambia. Veamos en la segunda conjugación, temer. Pierden la terminación er. Y la raíz, el lexema o radical también, que se le conoce, es tem. Yo temo, tú temes, él teme. La tercera conjugación, verbo partir. Pierde ir y queda par, P-A-R-T, que viene a ser raíz, lexema radical. Yo parto, tú partes, él parte. Como han observado, la raíz no cambia, no se modifica. En cambio, los verbos irregulares, estudiantes, sí, se producen alteraciones en la raíz, en la desinencia, ¿no?, o en ambos a la vez. Veamos, alumnos, cuando la raíz sufre cambios. Tenemos el verbo jugar, siempre pierden lo que es la terminación ar, ya sea ar, er, ir, y la raíz sería ju, J-U-G. Y tenemos, veamos, hagamos la conjugación. Yo juego, ¿no? Yo no voy a poner yo jugo. Tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. La raíz que no ha cambiado ha sido en nosotros, en vosotros. Pero en los demás sí ha habido variación. Se alteró la raíz, alumnos. Se alteró la raíz. Entonces, ahí, alumnos, son en estos verbos irregulares. Ahora veamos, alumnos, las modificaciones, estos cambios que se dan en las desinencias. Como por ejemplo, ¿no?, tenemos tiempo, ¿no?, en pretérito indefinido, ¿no? Y acá tenemos el verbo pues, temer. Siempre pierde, ¿no?, er. Quedan tem, tem, tem. La raíz sigue intacta, no se modifica. Pero sí sus desinencias. ¿Por qué? Temí, temiste, temió,
temimos, temisteis, temieron. O sea, todas estas desinencias han variado, alumnos, ¿no? Iste, yo, imos, isteis, vieron. Y ahora veamos, alumnos, cómo se alteran los dos, raíz y desinencias al mismo tiempo. Tenemos doy, dar, voy, ir, quepo, caber, es, ¿no? Ser. Y los verbos, alumnos, impersonales, alumnos, son aquellos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. Ya sabemos, primera, segunda, tercera, y con sus respectivos plurales, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? Nosotros, vosotros, ellos, tanto singular y plural. ¿Y qué se refieren, pues, a fenómenos naturales, ¿no? Garoar, nevar, llover, etc. Los verbos hacer y haber, cuando nos indican, pues, ¿no?, un tiempo cronológico o atmosférico. Hizo mucho frío ayer, indica tiempo. El verbo impersonal cosirreflejo se vendieron muchos autos en la feria, se vendieron, pero no sabemos quién pues los vende. Por eso es impersonal. Y por último, alumnos, elaboran un asesor visual con la información brindada en el cuaderno, le toman una fotografía y le envían por WhatsApp. Solamente esta semana, la siguiente no, por favor. Ahora sí, alumnos, abran su libro virtual, página 10, página 10, alumnos, todos página 10. No me pregunten qué curso, por favor. Página 10, alumnos. ¿Listo? ¿Ya ubicaron la página 10? Del tercer libro, ¿no? Y más, no, el tercer bimestre. Sí, tercer bimestre. Entonces sí. Bien, alumnos. Ahí tienen ustedes. Me van a resolver la pregunta 1 a la 10, o sea, páginas 10 y 11. Solo preguntas del 1 al 10. Ya la primera pregunta ya está resuelta. Regalo para ustedes por el Día del Estudiante. Solamente colocan, alumnos, de título práctica, tema 3, el adverbio. Enumeran del 1 al 10 y solo me colocan la alternativa, la respuesta correcta, la letra. ¿Sí? A trabajar, alumnos. Terminan y me lo envían en el momento ahora por WhatsApp. Ahora, en este momento. A trabajar, estudiantes. Profesor, en mi libro el adverbio es la página 23. ¿En tu libro? Sí, en mi libro acá busqué en el índice porque puse en la página 10 y no había lo que dijo, luego busqué en el índice y acá dice el adverbio página 23. Con ustedes en la página 23, ¿no? ¿Todos están ahí en la página 23? Profesor, el tema de la práctica que tenemos que hacer hoy es el verbo 2 o el adverbio. Exacto, en el verbo 2 es la página 10, el adverbio es la página, la práctica es la página 25. No, me estoy confundiendo ¿cómo se llama? Del tema. Es el verbo 2, ¿correcto? Ya, página. Creo que es la página 13. Sí, correcto. Sí, página 13, por favor, página 13. Me había confundido, hijos. Página 13. Perdón, página 13, por favor.
A ver, todos. Del 1 al 10, ¿no, profesor? Del 1 al 10. Empezamos ahí con la primera Página. pregunta. Dice, para corroborar al alumno si no hay errores, verbo que requiere de un objeto directo. ¿Sí? Verbo que requiere de un objeto directo. Sí, profesor. ¿Correcto? ¿En qué página? ¿En qué página? Página 13, Imanol, por favor, hijo. Disculpe. Me había confundido. ¿Y tú me has dicho 23? Sí, ya. Sí, no dije 13, profe. Ah, ya, listo. Disculpa, Imanol, te escuché mal. Ya, hasta la 10. Hasta la pregunta 10. ¿Listo? Un lapsus brutus he tenido. Acá también varios alumnos no han presentado su organizador visual, ¿ah? A ver, voy dando lectura para corroborar. Es el verbo 1, ¿ah? A ver, Iván. Iván está desde el pronombre, que le di un tiempo para que presente, porque su señor padre lo había llevado a hacer algunas cosas. ¿Quién falta? ¿Quién más? El tema 2, el verbo 1, Jeremy. Ay, Jeremy. Y Manol. Ya se lo voy a presentar, profesor. ¿Qué, cómo? Se olvidó Jeremy. Espera, ahorita le mando un mensaje a tu señora madre de familia Jeremy, no te preocupes. A tu hermana Génesis también le voy a enviar, ya sabes, Jeremy. ¿Quién más? Nayeli. Nayeli. ¿No me has enviado, hija, el organizador? ¿Quién más? Fernanda. Fernanda. También Fernanda. Pues, Arturo ya me ha enviado el pronombre en la mañana. Le falta el verbo, se está poniendo al día. Y Arturo ya, con fuerza, vamos, con fuerza y con ganas, hijo. Muy bien. ¿Qué más? Jefferson. ¿Me han enviado? A mí me preguntas, o sea, yo soy tu secretario. Yo me recuerdo que sí he enviado. Pensaste. Me lo envías, hijo, por Ya favor. recuerdo. Ya. ¿Qué tema era, profe? ¿Qué Ahorita tema se lo es? mando. El verbo 1. El verbo 1. No, acá está. ¿Listo? No, trabajando, chicos.
Jefferson. El verbo. ¿Cómo se escribe el verbo Jefferson? Con V y una B. ¿Y ahí cómo me has enviado? Espera. Ah, 2 Vs me has enviado. No, pero está bien. Hay una V y una B. No hay una V, acá hay 2 Vs. Es el verbo 1, módulo 5. Y tú ahí dices módulo. Caligrafía te va a hacer Jefferson, ya sabes, ¿no? O de repente por la apuranza. Lo voy a pasar de repente por la apuranza por escribir rápido. Pueden utilizar su teoría, eso ya saben ustedes, ¿ah? Para poder reforzar. Jessica, ya enviaste tu foto, ya puedes descansar. Profesor,
Dime, En Iván. la pregunta 6, no hay dos respuestas. Dos. A ver, hijo, en la pregunta número 6. Sí. Dice, señala la alternativa que no presenta verbo irregular. Que no presenta verbo irregular, o sea, un verbo regular. Tienes que ubicar. Pues yo les he dicho, hay verbos regulares. ¿Qué les he dicho de los verbos regulares? Alumnos. ¿Mm? Aquellos qué? Que su raíz yesema Que alteran no la... modifica, no cambia, ¿correcto? Y los irregulares, que sí se modifica, ¿sí? Tanto las desinencias como la raíz. Entonces, busca un verbo, alumnos. Dice, señálate que no presenta un verbo irregular. O sea, te dice que tienes que ubicar un verbo regular. Diego, Eli, también pueden descansar.
Y Manuel también puede descansar. Bien, alumnos, se acabó el tiempo. Por favor, me lo envían por WhatsApp. Tengo que ingresar a la siguiente clase. Hasta luego, jovencitos, cuídense. Chao, profesor. Hasta luego, me lo envían terminen y al toque me lo envían, por favor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego, profesor cuídense, Hasta luego, cuídense. profesor. Hasta Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ay, Manuel, allá, Manuel quiere sanción, Manuel. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Hasta luego, Arturo, hasta luego, hijo, hasta luego. Hasta luego, profesor. ¿Qué hice ahora yo? Yo no hago nada, soy un pan de Dios.